Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Wilmar Edison Olivier Mueces, estudiante de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Nacional y Abierta a Distancia UNAD. El día de hoy vamos a dar a conocer las diferencias y similitudes entre el contrato público y el privado. La primera diferencia que tenemos es que el contrato público se lo hace celebrando directamente con entes del Estado, mientras que el contrato privado se lo puede hacer entre un acuerdo entre dos partes jurídicas. Mediante documentos se realiza un registro con las condiciones de negociación, información y lo que se vaya a hacer en el pago. En el contrato público principalmente el beneficio es social, desarrollando obras que beneficien al Estado, mientras que en el privado se realiza directamente con las partes. De acuerdo a la propuesta que se realice, se requiere de acuerdo a las dos partes que se vaya a ejecutar el contrato. Partes del contrato. En las partes del contrato vamos a encontrar lo que es el título, cuerpos los sustantivos, la exposición, los cuerpos normativos, el cierre y los anexos. Entre estos pues tenemos el título sería sobre la naturaleza del contrato. El cuerpo normativo sería donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones que se podrían dar. Las posiciones donde se relacionan los antecedentes, los hechos registrados y donde se incluyen las cláusulas, expectativas y lo que se necesite más adelante. Aquí vamos a ver lo que es los principios del contrato. Bueno, como pueden ver aquí tenemos 9 principios, los cuales son el principio de la autonomía de la voluntad, principio de la buena fe, principio de la consensualidad, principio de la costumbre, principio de la enriquecimiento sin causa, principio del error común, principio de la imprevisión, principio de la relatividad y el principio del abuso del derecho. ¿Sí? Bueno, esto es donde nos encontramos, en la Constitución Pública, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 209, donde expresa las funciones administrativas que desarrollan con el fundamento de los principios establecidos y las actuaciones que realicen que se consagran aquí en nuestra Carta Magna de la Constitución Política. Tipos o clasificación de los contratos. Bueno, aquí tenemos los tipos de contratos. Tenemos 4 tipos de contratos: contrato de obras públicas, contrato de concesión de obras públicas, contrato de concesión de servicios y por último tenemos el contrato de suministros. El contrato de obras públicas se entiende como construcciones de ingeniería civil, ¿sí? Modificaciones sobre un terreno o mejoras de un medio físico o natural. El contrato de suministros, este contrato se formaliza en un sujeto productos de bienes inmuebles, es de una forma de adquisición, ¿sí? Como arrendamientos financieros, arrendamientos con o sin opción de compra. Contratos públicos. Entonces aquí tenemos el contrato de servicios y los contratos mixtos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el contrato de servicios adjudica para desarrollar una actividad concreta y para darle una utilidad distinta o obra del suministro. Incluye una opción que
adjudicarlo del servicio, decida ejecutar de forma sucesiva y por un precio unitario. El contrato mixto es el que tiene por objetivo una o varias prestaciones de distintos tipos, estas certificadas como mixtos, ¿sí? Pueden estar vinculadas complementariamente, sean consideradas como una unidad funcional. Bueno, aquí vamos a ver los tipos de contratos privados. Los tipos de contratos privados tenemos un contrato unilateral, contrato bilateral, contrato gratuito y contrato onesor. Un contrato unilateral es un contrato de cuando una de las partes se obliga con la otra que no contrae obligación alguna, ¿sí? El contrato gratuito es su misma palabra lo dice, señor, un contrato gratuito se benefician cuando solo tiene un objeto de utilidad de una de las partes y solo se debe beneficiar a una, sufriendo la otra pues el grave. Seguimos con los contratos privados. Aquí tenemos el contrato conmutativo, el contrato aleatorio, el contrato real, el contrato consensual. Bueno, el contrato aleatorio es el equivalente, consiste en una contingencia incierta de ganancia o también se puede ver unas pérdidas. El contrato consensual es cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Bueno, aquí las posibilidades por incumplimiento del contrato. Bueno, las responsabilidades por incumplimiento dicen que en la responsabilidad civil puede haber una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual que tiene origen distinto, pero los dos conllevan a indemnizar a las partes afectadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por responsabilidad civil contractual? Dice, bueno, su origen es un contrato que ha sido firmado con las dos partes y una de ellas incumple por las obligaciones que asumió pues, en ese contrato, ¿sí? Donde causa perjuicios o daños a la otra. En consecuencia de esto, pues se responsabiliza de causar el daño o perjuicio, ¿sí? Y para compensar, pues se debe de indemnizar a la otra persona o a la otra parte. ¿Qué entendemos como responsabilidad social extracontractual? ¿Sí? Entonces, esta responsabilidad no tiene origen en ningún contrato, ¿sí? Es decir, que una persona le causa daño al otro que sufrió y no existe un contrato o un documento, como se puede decir. La responsabilidad civil contractual la encontramos en el Código Civil a partir del artículo 2041, cuando surge la obligación de indemnizar a quien le cause daño, sin que la responsabilidad por el hecho se genere el incumplimiento de un contrato. Estamos frente a la responsabilidad civil contractual. Bueno, aquí vamos a explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Bueno, para realizar una adecuada ejecución del contrato en la medida que permite obtener las respuestas satisfactorias y a la vez que permite al contratista estar en igualdad de condiciones frente a los demás problemas, el principio pues en general ordena dar un contrato de igual en la misma situación. El interés general en una cláusula más indefinida con el contenido claro de cada caso. En el general, que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado social y de derecho. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias.